Continuamos con este cuarto video del tema de capacidad eléctrica en el vacío. En este video estudiaremos la energía eléctrica asociada a los condensadores y además generalizaremos el concepto de densidad de energía para poder calcular la energía eléctrica de distribuciones continuas. Empecemos. Lo primero que tenemos que preguntarnos para hacer la deducción en este caso, de la energía eléctrica de un condensador, es ver el mecanismo, cómo se carga un condensador. Entonces, para este efecto, nosotros consideramos en este experimento mental. Acá tenemos un condensador, que podría ser un condensador de placas planas, que en el momento inicial, en T sub 0, este condensador no está conectado con la batería. De tal manera que en este momento inicial la carga de este condensador es cero y por tanto la diferencia de potencial entre estas dos placas va a ser igual a cero. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? En este momento en T0, cuando nosotros cerramos el interruptor, entonces ocurre que entre estas placas eh, va a ocurrir que la batería, miren, el borne positivo de la batería en este intervalo de tiempo delta de t va a sacar una cierta cantidad de electrones. Podemos pensar que en este delta de t saca de esta placa, por decirles, 6 electrones. Atrae, como acá hay electrones libres, y al tener este borne positivo, entonces este borne positivo va a atraer a esos 6 electrones, los conduce a través de este alambre conductor, las hace pasar a través de la batería y los coloca en el borne negativo, menos con menos, repele las cargas negativas y las deposita a la otra placa, ¿no? Y entonces acá tendremos 6 cargas positivas y aquí 6 cargas negativas. Entonces, en este tiempo delta de t, ocurre que este condensador decimos que tiene una carga Q sub 1 y por tanto acá se establece una diferencia de potencial que va a ser B sub 1. Ahora, si nosotros analizamos esta dinámica en el siguiente intervalo de tiempo delta de t, es decir, ya, ¿qué pasará el tiempo 2 veces delta de t? Bueno, el fenómeno continúa. O sea, la batería va a seguir extrayendo electrones de este borne positivo y llevarlo al borne negativo. Pero la diferencia es de que ya en el siguiente intervalo delta de t, que es el mismo que ocurrió entre este evento y este, ya no saca los 6 electrones, sino saca menor cantidad de electrones. Podemos decir que en el siguiente delta de t ya solo sacó 4 electrones. Y esos 4 electrones los lleva nuevamente a la placa negativa. Pero, ¿y por qué tendría que ocurrir que en el mismo intervalo de tiempo delta de t ya saque menor cantidad de electrones? La explicación es simple, porque ya en esta placa, miren, en la placa positiva también tenemos cargas positivas. Que estas cargas positivas también ejercen fuerzas atractivas sobre los electrones que están en esta placa conductora. No simplemente ya está actuando el borne positivo de la batería, sino que estas también ejercen de tal manera que estos electrones que están en esta placa sienten el campo eléctrico positivo del borne de la batería y también de estas cargas positivas. De tal manera que eso hace que la cantidad de carga eléctrica en el siguiente intervalo delta de t ya no sea el mismo, sea menos. Podemos pensar 4 y esos 4 las lleva acá. Y este proceso continúa. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la carga positiva de este borne positivo del condensador va aumentando. De tal manera que en este intervalo de tiempo, 2 veces delta de t, aquí este condensador va a tener una carga Q sub 2, es decir, Q sub 2 positivo menos Q sub 2 negativo, ¿no? Y esto genera acá una diferencia potencial que es igual a B sub 2. Y este proceso continúa.
De tal manera que si nosotros seguimos observando en intervalos de tiempo iguales, vamos a encontrar que cada vez la cantidad de carga eléctrica que se puede sacar del borne positivo para llevarlo al borne negativo es menos, 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 hasta que va a llegar un momento que se llama el punto de equilibrio, en la cual en un cierto tiempo t, miren, ya no se puede sacar más electrones de acá y llevarlo a la placa negativa. ¿Por qué motivo? Porque la diferencia de potencial de este condensador va a ir aumentando hasta alcanzar eh, a la fe de la batería. Entonces, en ese punto se alcanza el punto de equilibrio y ya no se permite que los electrones salgan de este borne y los lleven al borne negativo, porque el campo o la fuerza atractiva que el borne positiva ejerce por la batería es igual a la fuerza atractiva que estas cargas positivas ejercen sobre las cargas negativas de esta placa. De tal manera que nosotros vamos a tener una estabilidad, un equilibrio. Y en este momento diremos que el condensador ha alcanzado el equilibrio y ha alcanzado su máxima carga, que en este caso va a ser Q. Y su condición es que esta diferencia de potencial sea igual a la P. Bien, entonces ahora ya una vez entendido el mecanismo, cómo se carga un condensador, entonces la estrategia para poder calcular la energía eléctrica asociada a un condensador es la siguiente. Nos concentramos en un cierto tiempo t y de acá, en ese cierto tiempo t, nosotros nos concentramos en una pequeña cantidad de carga eléctrica que va a ser transferida a la placa negativa. No sabemos cuánta es esa cantidad de carga eléctrica, por tanto la vamos a llamar un diferencial de Q. Entonces acá nos imaginamos que vamos a tener una cantidad de carga de Q que va a ser transferida a esta placa. Esa cantidad de carga eléctrica de Q acá tiene una energía que va a ser el potencial eléctrico positivo de esta placa multiplicado por el diferencial de carga de esta placa. Como esa carga va a ser transferida casi de manera instantánea a esta otra placa, esas cargas, ese dQ, en esta otra placa van a tener una energía que va a ser igual al potencial negativo por el diferencial de Q. Entonces, para transferir este dQ de esta placa, que tenía una energía potencial positivo por dQ, y llevarlo a esta otra placa, donde van a tener una energía potencial negativo por dQ, vemos que eh, hay un cambio de la energía. Ese es el cambio de energía que va a tener justamente el condensador. Bien, escrito matemáticamente, entonces podemos decir que esa cantidad de carga de Q en la placa positiva va a tener una energía U positiva, que va a ser el dQ por el potencial positivo. Ahora, al llevar esa misma cantidad de carga al borne negativo, esa misma cantidad de carga en el borne negativo, en la placa negativa del condensador, va a tener una energía negativa que va a ser el dQ por el potencial negativo. Entonces existe una diferencia de energía, dU, que va a ser la energía positiva menos la energía negativa. Entonces va a ser dQ de potencial positivo menos dQ potencial negativo. Entonces podemos factorizar dQ y va a ser que este dQ por potencial positivo menos su potencial negativo llegaría a ser este delta de energía. Como potencial positivo menos potencial negativo es la diferencia de potencial, entonces nosotros podemos decir que esta cantidad pequeña de energía que se ha utilizado para transferir esta cantidad de carga de Q de la placa positiva a la negativa va a ser el diferencial. Bueno, en este caso, ya teniendo entonces este diferencial de Q, que es igual al diferencial de Q por la diferencia de potencial, la energía total va a ser la suma de estos diferenciales de U.
que es equivalente a decir integral el diferencial de U. Por tanto, este integral tiene que ser igual a la integral del diferencial de Q por B. Para Q igual a cero, cuando el condensador tiene cero de carga, la energía es cero. Y para el valor de Q, que alcance su máxima carga, entonces vamos a tener una energía total U. Bien, uno de manera inocente podemos decir, como B en este caso no es Q, puede salir como una constante y U va a ser igual a Q por B. Pero eso estaría equivocado. ¿Por qué motivo? Porque en este experimento nos está mostrando que a medida que pasa el tiempo en el proceso de carga de este condensador, la carga de los condensadores cambian en función del tiempo. Para el tiempo T, delta de T tenemos Q1, pero también tenemos P sub 1. Y en el tiempo T, 2 delta de T, tenemos una carga Q sub 2 y P sub 2, y así sucesivamente. Entonces, a medida que pasa el tiempo, nosotros estamos viendo que la carga del condensador también está aumentando como la diferencia de potencial. Entonces, no podríamos sacar como una constante AB porque está cambiando en función de la carga del condensador. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Pues usamos la definición de la capacidad eléctrica que nos dice que C es igual a Q sobre B. Entonces, de acá, nosotros podemos despejar el B de esta ecuación y entonces podemos decir que la diferencia de potencial es igual a la carga Q sobre C en ese instante. Entonces, si nos vamos a referir en ese instante, ya no tenemos que considerar la carga total, sino la carga que en ese momento tiene ese condensador y que es Q minúsculo sobre C. Y pues ahora nos queda integrar esta relación. Entonces, la integral de Q es el 1 medio de Q, evaluado entre C y entre 0 y Q mayúscula. Entonces, esta integral nos va a dar igual a 1 medio de Q cuadrado sobre C, que esta expresión nos está dando, en realidad, la energía que está almacenando este condensador. Bien, ahora, si nosotros combinamos con la ecuación de la definición de la capacidad eléctrica, que C es igual a Q sobre B, entonces tenemos estas expresiones para la energía. La básica, la energía eléctrica de un condensador es igual a 1 medio de Q cuadrado sobre C. Si de acá despejamos Q y reemplazamos en esta expresión, aquí vamos a tener C cuadrado B cuadrado, que la vamos a reemplazar acá, el C cuadrado se va con uno de estos, y otra expresión para la energía eléctrica es el 1 medio de la capacidad del condensador por la diferencia de potencial. Ahora, si de esta misma ecuación despejamos C y sustituimos en esta expresión, entonces de acá, bueno, podemos concluir que la energía también se puede escribir como el 1 medio de la carga por la diferencia de potencia, ¿no? Entonces esto se logra sustituyendo este C igual a Q por B acá, y de ahí se obtiene esta expresión, que son las tres expresiones para la energía eléctrica de un condensador. Bien, entonces lo que tenemos que entender acá es esta característica muy importante. Un condensador es un dispositivo eléctrico que almacena la energía eléctrica. ¿Y cuánto va a ser esa energía que almacena ese condensador? Es justamente el 1 medio por Q cuadrado sobre C. Esa es la función de un condensador, de almacenar energía eléctrica. Y para el momento que nosotros necesitemos, podemos retirar esa energía eléctrica del condensador. Entonces, en un condensador se va a dar los dos procesos: carga, en la cual va almacenando la energía eléctrica, y descarga, en la cual el condensador va va a devolver la energía eléctrica al sistema, ¿no? ¿Y cuánto es esa energía? 1 medio de Q cuadrado sobre C, ¿no? Esa es la esencia del condensador. Entonces, tenemos que pensar que el condensador es el dispositivo eléctrico que nos permite almacenar la energía eléctrica. Obviamente, en un circuito del tipo continuo, cuando está haciendo
cargada con una fuente electromotriz continua, ¿no? Bien, ahora pasaremos y generalizaremos esta idea y hablaremos acerca del concepto de densidad de energía eléctrica. Bien, en física no se olviden que el concepto de densidad es genérico, alguna magnitud por unidad de volumen, por unidad de superficie, por unidad de longitud. Entonces, cuando hablamos acerca de la densidad de energía eléctrica, nosotros tenemos que definirlo, esta magnitud, como una magnitud del tipo escalar que nos va a medir la cantidad de energía eléctrica contenida en una región del espacio por unidad de volumen. Podemos decir que la densidad de energía la podemos definir como la derivada de la energía respecto del volumen. O de manera mucho más didáctica, la densidad de energía se define como la cantidad de energía eléctrica contenida en esta unidad de volumen, cuando este volumen es extremadamente pequeño. No, observen acá que el volumen estamos representando por V sub O, pero no quiere decir diferencia de potencial inicial, sino representa el volumen de, en este caso, de una región, de una partecita del espacio. Bien, para tener una relación un poco más explícita en términos del campo eléctrico de la densidad, consideramos un condensador de placas planas, cuya área es A y distancia de separación es D. Entonces, la capacidad eléctrica de este condensador de placas planas, habíamos visto que su C es igual a epsilon sub 0 A sobre D, ¿no? Y que el volumen que encierra este condensador, este volumen que encierra este condensador, es el área por esta distancia D. Ese sería el volumen que estaría encerrando este condensador. Además, sabemos que en este condensador de placas planas el campo eléctrico es constante y se cumple esta relación. O sea, su campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial sobre la distancia de separación de las placas. Bien, acá, si nosotros usamos esta relación para la energía eléctrica, vean acá, habíamos definido que la energía eléctrica de un condensador es igual a un medio Q cuadrado sobre C o un medio de C por B al cuadrado o un medio de Q por B. Entonces veamos acá que estamos usando la segunda relación, un medio de C por B al cuadrado. Entonces reemplazamos el valor de C de este condensador, es decir, epsilon sub 0 A sobre D. Entonces miren, tendremos acá un medio epsilon sub 0 A sobre D, que esto sería la capacidad eléctrica. Y de acá despejamos B, que sería campo eléctrico por D. Entonces este B al cuadrado será D cuadrado por E al cuadrado. Tenemos esta expresión. Bien, este D se va con este otro y va a ser igual a un medio de epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado por el área por distancia D, porque este D cuadrado, uno de estos se va con esto y nos queda A por D. Veamos qué es A por D. Es el volumen de este condensador de placas planas. Entonces, acá estamos diciendo que la energía de este condensador de placas planas, la energía eléctrica que se va a almacenar, es igual a un medio por epsilon sub 0, el campo eléctrico constante, al cuadrado por B. Si esta fórmula ahora la reemplazamos en esta definición de la densidad de energía, entonces podemos decir que la densidad de energía es igual a la derivada respecto del volumen del 1 medio de epsilon sub 0 al cuadrado por el volumen. Y esta derivada es elemental. Esta derivada nos da que es igual a 1 medio de epsilon sub 0 por E al cuadrado. Es decir, lo que nosotros estamos encontrando que la densidad de energía es igual a 1 medio del epsilon sub 0 por el campo eléctrico, por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Esta fórmula ya es genérica, si bien la hemos deducido a partir de un condensador de placas planas, porque resulta que en esta simetría el campo eléctrico es constante y la deducción es relativamente sencillita. Entonces acá podemos ya extender a cualquier otro contexto genérico, porque
esta ecuación ya no incluye los parámetros que caracterizan a este condensador de placas planas. Es mucho más genérico. Y nosotros tenemos que pensar ahora ya de acá, de esta manera. Si nosotros pensamos que en esta región del espacio tenemos definido este campo eléctrico que alguna distribución de carga la ha generado, entonces podemos pensar que en este punto del espacio, miren, en ese punto del espacio, vamos a tener un pequeño diferencial de volumen, donde en ese pequeño diferencial de volumen del espacio tenemos concentrada una cantidad de energía de U, de U. Y esa cantidad de energía simplemente va a ser esta densidad de energía multiplicado por ese diferencial de U. Entonces, esto me permite pensar que, dado un campo eléctrico, en cada punto del espacio tenemos definido un campo eléctrico, un potencial eléctrico y una densidad de energía eléctrica dada por esta expresión, un medio de epsilon sub 0 por E al cuadrado. Esa sería la densidad de energía en este punto. Ok, entonces, si yo quisiera calcular ahora la energía eléctrica asociada a toda esta región del espacio, lo único que tenemos que es utilizar esta expresión. Densidad de energía es igual a la derivada de la energía total respecto del volumen. Y esto es igual a un medio de epsilon sub 0 por E al cuadrado. Este diferencial de volumen podemos pasar aquí a multiplicar y vamos a tener que el diferencial de U es igual a un medio del epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado por diferencial de B. Si quiero saber cuánto es la energía en toda esta región, pues tengo que sumar estos diferenciales de U, que eso significa integrar. Por tanto, podemos decir que la energía eléctrica almacenada en una cierta región del espacio, que es U, es igual a un medio del epsilon sub 0 por la integral de la magnitud del campo eléctrico al cuadrado respecto del volumen de B. Y entonces esta formulita ya me permite calcular la energía eléctrica de una distribución continua de carga. Esta fórmula es equivalente a la fórmula que habíamos obtenido para el sistema discreto, que era la sumatoria de pares de energías de potencial. Entonces, al ser continuo, como la cantidad de carga eléctrica es grande, no podíamos usar esa fórmula como la sumatoria de la energía de pares de partículas, sino lo que hacemos es calcular la energía eléctrica de una región del espacio donde está definido este campo eléctrico, con lo cual podemos calcular esa energía eléctrica que se ha gastado para formar esa estructura continua de carga. Bien, entonces ya con este video hemos terminado esta unidad temática de la capacidad eléctrica en el vacío. Sin olvidarnos que en este tema lo que hemos aprendido es el concepto de la capacidad eléctrica y hemos empezado por un condensador y que la capacidad eléctrica es una característica de un conductor que nos mide la cantidad de carga eléctrica que tiene ese conductor por unidad de potencial eléctrico. Ahora, si nosotros tenemos dos conductores aislados, forman un condensador. Y si uno de ellos le lleva una carga más Q y la otra menos Q, forman este condensador que va a estar caracterizado por su capacidad eléctrica y su diferencia de potencial. Y esa capacidad eléctrica de ese condensador se ha definido de manera experimental como la carga del condensador sobre la diferencia de potencial del condensador. Cuando decimos carga del condensador, nos estamos refiriendo que esta tiene carga más Q y la otra placa menos Q. No es que la carga, bueno, obviamente la carga total del condensador es cero, pero cuando decimos la carga del condensador, nos estamos refiriendo que una de las placas tiene más Q y la otra menos Q. Y su capacidad es esa relación de la carga sobre la diferencia de potencial. ¿Y para qué sirve el condensador? Para almacenar la energía eléctrica. ¿Y cuánto es la energía eléctrica que almacena un condensador? Un medio de Q cuadrado sobre C. ¿No? Y es más, lo que hemos aprendido, que podemos combinar con condensadores en serie y en paralelo y podemos calcular también sus capacidades eléctricas de la combinación serie-paralela.
Y finalmente, hemos aprendido que cuando tenemos una distribución de carga y esta distribución de carga genera en todos los puntos del espacio un campo eléctrico, también genera un potencial eléctrico y también en cada punto del espacio va a estar definido una densidad de energía eléctrica que es igual a un medio del epsilon sub cero por el campo eléctrico al cuadrado. Y si queremos calcular la energía total ya de toda una cierta región del espacio, lo que tenemos que hacer es integrar la fórmula de la densidad de la energía respecto del diferencial de volumen. Bien, y con esto hemos terminado este cuarto video correspondiente al tema de eh, con capacidad eléctrica en el vacío. En el siguiente tema ya iremos generalizando. Vamos a estudiar toda la teoría que hemos estudiado acá, pero ya en medios dieléctricos.